La habitación del Hotel Presidente en la Ciudad de México olía a flores blancas y perfume caro. Grandes ventanales daban vista a la avenida Paseo de la Reforma, donde los rascacielos brillaban como diamantes contra la noche de noviembre. Catalina Mendoza estaba de pie frente al espejo del tocador, ajustándose el encaje del camisón de bodas que su madre había elegido con precisión de cirujana. Tela francesa, bordados hechos a mano, un detalle de perlas que costaba más que el salario anual de una maestra de primaria. Se había casado esa tarde en la Catedral Metropolitana. 250 invitados. Los Mendoza venían de generaciones de abogados y empresarios. Los Castillo, la familia de su esposo, eran dueños de hoteles y centros comerciales esparcidos por todo el país. El matrimonio había sido orquestado con la precisión de una fusión corporativa. Sus padres se conocían desde la universidad, habían crecido en el mismo círculo de poder, y cuando Catalina cumplió 25 años sin comprometerse, las conversaciones comenzaron. No era un arreglo forzado exactamente, era algo más sutil, era inevitabilidad. Andrés Castillo Montes tenía 32 años, cabello oscuro peinado hacia atrás, ojos grises que parecían congelados. Trabajaba en la dirección ejecutiva de las empresas familiares, era educado en las cenas, distante en las conversaciones personales, eficiente en todo lo que hacía. Durante los 8 meses de noviazgo, nunca le había tomado la mano sin que pareciera un movimiento calculado. Nunca le había besado de manera que sugiriera pasión. Pero tenía conexiones, dinero, una posición social impecable, y sus padres lo aprobaban completamente. Catalina se miró en el espejo. Tenía la piel clara, cabello negro y liso, que caía hasta la mitad de la espalda, ojos café oscuro, facciones delicadas que su madre siempre había descrito como inmejorable para cualquier hombre. A los 25 años, había trabajado como periodista cultural en una revista de circulación nacional. Escribía sobre cine, teatro, literatura. Amaba su trabajo con una intensidad que sus amigas casadas había descrito como peligrosa para un matrimonio. Sus padres habían insinuado que era tiempo de cambiar prioridades. Se había puesto perfume en el cuello, en las muñecas, entre los senos. Era su perfume favorito, una fragancia francesa que había comprado en una tienda de lujo en Polanco, notas de lirio blanco, ámbar, almíscares suaves. Lo llevaba desde hace 3 años. Era parte de su identidad, de su piel, de la manera en que el mundo la olía cuando estaba cerca. Escuchó la llave en la cerradura. Andrés entró. Llevaba un pijama de seda italiana, azul oscuro. Se había duchado. Su cabello estaba húmedo. Caminó hasta la habitación sin mirarla directamente, con esa manera que tenía de ocupar el espacio sin realmente conectar con él. Se acercó a la ventana y observó la ciudad durante algunos segundos. Luego se giró. «¿Estás lista?», preguntó. Su voz era plana, funcional. «Sí», respondió Catalina. Sonrió. Era un acto automático, una respuesta condicionada. Andrés caminó hacia la cama. Se acostó. Le hizo un gesto para que se acercara. No era exactamente una invitación romántica. Era más como una instrucción que se le da a un empleado. Catalina se acercó. Se acostó junto a él. El colchón era de 5,000 pesos por noche. Sus almohadas eran de plumas de ganso. Todo en esa habitación era perfecto, pristino, caro. Todo excepto lo que sucedería en los próximos minutos. Andrés la besó. Su boca estaba fría, sus labios cerrados. Extendió la mano y tocó su muslo bajo el camisón. El contacto fue breve. Se detuvo. «Tu olor me da asco», dijo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Catalina sintió que todo su cuerpo se congelaba. Parpadeó. Esperó a que continuara, a que explicara. Tal vez era una broma. Tal vez era algo que los hombres de su clase decían para parecer más interesantes, más complejos. «¿Qué?», preguntó, aunque había escuchado perfectamente. «Tu perfume», continuó Andrés, ahora mirando hacia el techo. «Huele a barato, a prostituta. Mi madre lo notó en la recepción. Dijo que no era apropiado para una mujer de tu posición». Catalina sintió algo en su pecho.
No era dolor, no era vergüenza. Era algo más antiguo, más primario. Era la sensación de ser mirada, verdaderamente mirada, y encontrada deficiente. Era la comprensión súbita de que el hombre junto a ella no la veía. No la veía realmente. «Entiendo», respondió. Su voz sonaba distante, como si viniera de muy lejos. «Quizás mañana compres algo más discreto, algo que sea más sofisticado». Andrés cerró los ojos. «Esta noche no puedo, disculpa». Se giró hacia el otro lado de la cama. Dentro de minutos estaba dormido. Catalina permaneció despierta, mirando al techo. La habitación olía a flores blancas y a su perfume. A través de las ventanas, la ciudad brillaba indiferente. Ella estaba allí en una habitación de hotel de 5,000 pesos por noche, en su noche de bodas, siendo ignorada por un hombre que acababa de casarse con ella. Sonrió. Era una sonrisa extraña, sin alegría. Era la sonrisa de alguien que acababa de comprender algo fundamental sobre el mundo. Se levantó tranquilamente. No hizo ruido. Se fue al baño. Se lavó el perfume de la piel. Lo enjuagó hasta que desapareció completamente. Luego regresó a la cama y se acostó junto a su esposo dormido. Esa noche, algo en Catalina cambió. No fue dramático. No fue ruidoso. Fue silencioso, como una puerta que se cierra sin hacer sonido. Fue el momento en el que decidió que nunca volvería a permitir que un hombre le hiciera sentir que no era suficiente. Y fue el momento en el que comenzó a pensar, con claridad cristalina, en todas las cosas que Andrés Castillo Montes amaba, y en cómo destruirlas, una por una. Capítulo 2. La arquitectura del poder. Los primeros 3 meses fueron un estudio en el arte de la observación. Catalina vivía ahora en la casa de los Castillo en Las Lomas, una propiedad de 2,000 metros cuadrados con piscina, jardín de orquídeas y vistas a la ciudad. Era una jaula de oro, hermosa y sofocante. Andrés pasaba la mayor parte del tiempo en las oficinas corporativas o en reuniones de negocios. Cuando estaba en casa, era distante, cortés, completamente presente en su ausencia. Lo que Catalina descubrió en esos 3 meses fue el verdadero arquitecto de la vida de Andrés, su madre, Verónica Castillo de García. Verónica era una mujer de 62 años que había nacido en una familia de dinero antiguo. Su padre había hecho fortuna en la industria textil. Ella había heredado no solo riqueza, sino poder, la capacidad de manipular a las personas con una sonrisa y una palabra correcta. Vivía en la misma propiedad que Andrés, en una casa más pequeña, pero igualmente hermosa, conectada por un pasillo cubierto que daba la impresión de que nunca realmente se separaban. «Mi hijo necesita una esposa que lo entienda», le había dicho Verónica a Catalina durante una comida, la segunda semana después de la boda. «No una mujer que tenga sus propias ambiciones. Ya tiene suficientes presiones». Catalina estaba comiendo una ensalada de remolacha y queso de cabra. Continuó comiendo. No respondió inmediatamente. La técnica del silencio era algo que había aprendido de niña, viendo a su propia madre negociar con su padre. El silencio obligaba a las personas a llenar el vacío, a revelar más de lo que pretendían. «Entiendo», dijo finalmente. «Yo también creo que el matrimonio requiere sacrificios». «Bien», respondió Verónica, «porque dejaste tu trabajo, ¿verdad? La revista. Eso fue muy sensato de tu parte». No lo había decidido exactamente así. Lo que había sucedido fue que Andrés le había sugerido con esa manera que tenía de hacer que todo sonara razonable, que tal vez era mejor que se enfocara en consolidar su posición como esposa. «Es mejor para nosotros», le había dicho, «para nuestra imagen familiar». Y luego sus padres habían llamado, mencionando que probablemente era tiempo de que pensara en tener hijos. Y luego de repente estaba en casa, sin oficina, sin propósito, sin la identidad que había construido con tanto cuidado. Durante esos 3 meses, Catalina hizo algo que nadie esperaba. Escuchó. Escuchó a Andrés hablar por teléfono sobre negocios. Escuchó a Verónica mencionar inversiones, propiedades, cuentas bancarias. Escuchó a los amigos de Andrés bromear sobre sus aventuras, sus fracasos, sus éxitos.
Escuchó historias sobre cómo Andrés había arruinado a un competidor manipulando a su contador. Escuchó cómo Verónica había saboteado los planes de un socio que se le había opuesto, simplemente alimentando inseguridades y haciendo insinuaciones. Escuchó la arquitectura del poder y comprendió que en esa familia el poder no se ganaba por mérito, se ganaba por la capacidad de destruir silenciosamente. También descubrió cosas específicas. Andrés era un coleccionista, no de arte, no de autos antiguos, sino de logros. Tenía una oficina en la casa, una habitación que mantenía bajo llave, a la que solo él tenía acceso. Un día, cuando estaba segura de que no volvería en horas, Catalina entró usando una llave duplicada que había hecho con un cerrajero. La oficina estaba llena de trofeos, literalmente trofeos, premios de la universidad, reconocimientos de negocios, fotografías enmarcadas de él mismo en eventos importantes. Había un proyector de cine, había una biblioteca con libros sobre filosofía empresarial, sobre poder, sobre cómo manipular a las personas. En un escritorio de caoba había una computadora. Catalina abrió los archivos. Encontró carpetas con fotografías de mujeres, con nombres y notas. Frígida pero útil. Tiene conexiones con abogados federales. Buen cuerpo, pero familia sin dinero. Ella buscó su propio nombre. Lo encontró, decía periodista, acceso a medios, familia Mendoza con conexiones legales, útil para imagen corporativa, poco atractiva físicamente, pero aceptable, fácil de moldear. Catalina tomó una fotografía con su teléfono. Luego cerró todo exactamente como estaba. Su corazón latía rápidamente, pero su mente estaba clara. También descubrió que Andrés tenía una amante. Se llamaba Patricia, era abogada, trabajaba en una firma importante y cada martes y jueves iba a un hotel en Polanco. Catalina contrataba a un investigador privado para que siguiera a su esposo. El investigador, un señor de 60 años llamado Jorge, que había trabajado para su padre, no hizo preguntas. Solo enviaba reportes. Pero la información más valiosa llegó a través de Sofía, la asistente de Andrés en las oficinas corporativas. Sofía era una mujer de 35 años que había trabajado con Andrés durante 5 años. Era inteligente, eficiente y tristemente invisible en la estructura de poder corporativa. Un día, Catalina la invitó a tomar café. Se vieron en un lugar discreto, lejos de las torres de negocios. Catalina fue directa. «Necesito información sobre Andrés», dijo. «Quiero saber sobre sus negocios, sus movimientos, sus compromisos, y estoy dispuesta a pagarte bien por ello». Sofía había parpadeado, sorprendida. Luego, su expresión cambió. «¿Por qué?» «Porque quiero entender cómo funciona», respondió Catalina, «y porque sospecho que Andrés probablemente no te paga lo suficiente por el trabajo que haces». Sofía sonrió levemente. Era una sonrisa de reconocimiento, de una persona que finalmente se veía a sí misma reflejada en otro conjunto de ojos. «Tiene un proyecto muy grande», dijo Sofía. «Se llama Proyecto Horizonte. Es una inversión inmobiliaria de 100 millones de pesos. Va a construir un complejo de lujo en Cancún. Todo depende de un préstamo de un banco suizo. Si ese préstamo se aprueba, Andrés se convierte en multimillonario. Si no se aprueba, la empresa entera se derrumba». «¿Por qué depende del banco suizo?», preguntó Catalina. «Porque hay un problema con los documentos», explicó Sofía. «Hay una discrepancia en los títulos de la propiedad. Alguien en algún momento cometió un error en la legalización. Andrés ha estado tratando de ocultarlo, de hacer que desaparezca. Si el banco descubre el problema, todo se cae». Catalina escuchó cada palabra. Tomó notas mentales. Al final de la conversación, le dio a Sofía un sobre con 50,000 pesos. «Continúa vigilando», dijo. «Y cuando algo importante suceda, dímelo». Sofía asintió. Guardó el dinero. «¿Puedo preguntarte qué vas a hacer?», preguntó. «Voy a destruir todo lo que él ama», respondió Catalina. No era amenazante. Era un simple estado de hecho. Como si hubiera dicho, «voy a tomar café después». En los meses siguientes, Catalina desarrolló su plan con la precisión de un cirujano. No era impulsivo,
No era apasionado, era meticuloso, calculado, implacable. Sabía que no podía simplemente divorciarse y marcharse. Eso sería fácil para él. Eso sería lo que él esperaría: un divorcio, un acuerdo, dinero, y ambos continuarían con sus vidas. No. Lo que Catalina quería era algo más profundo. Quería que Andrés perdiera todo: su reputación, su negocio, su poder, su posición. Quería que experimentara la sensación de estar completamente vacío, completamente indefenso, y sabía exactamente cómo hacerlo. Capítulo 3. La caída. Todo comenzó con una llamada anónima al banco suizo. Una voz femenina, sin acento identificable, contactó a un ejecutivo de la institución financiera. Explicó con detalles técnicos precisos que existía un problema con los documentos del proyecto Horizonte, que los títulos de la propiedad en los que se basaba la inversión tenían discrepancias legales importantes, que la firma Castillo Enterprises posiblemente había cometido fraude documental. La voz proporcionó números de expediente, nombres de autoridades gubernamentales que podían verificar la información, referencias a leyes de bienes raíces que habían sido violadas. El banco hizo una investigación preliminar. Descubrieron exactamente lo que la voz había descrito. El error estaba allí. Era real, y era de la magnitud suficiente para invalidar el título de propiedad. Cancelaron el préstamo. Se comunicaron con Andrés Castillo para informarle de la decisión. No le dijeron quién había hecho la llamada. Andrés entró en pánico. Catalina lo vio cuando regresó a casa esa noche. Estaba pálido, sudoroso, sus manos temblaban ligeramente. Se fue directamente a su oficina, hizo llamadas durante horas, gritaba, golpeaba el escritorio. En un momento, salió de la oficina y gritó el nombre de Verónica. Su madre llegó en 15 minutos. Catalina, que estaba ostensiblemente leyendo en la sala de estar, escuchó la conversación filtrada a través de la puerta. «¿Quién te delatió?», preguntaba Verónica. «No lo sé», respondía Andrés. «Tiene que haber sido alguien de la oficina, alguien que tiene acceso a los documentos». «¿Sofía?». «No. Sofía es leal, es la única en quien confío completamente». Catalina sonrió. Fue una sonrisa pequeña, privada. Sofía no era leal a Andrés, Sofía era leal a dinero, y Catalina estaba pagándole el doble de lo que Andrés jamás podría. El siguiente paso fue más sofisticado. Catalina contrató a un abogado, un hombre llamado licenciado Roberto Salinas, que tenía conexiones con la fiscalía. Le pagó 100,000 pesos para que presentara una denuncia formal contra la firma Castillo Enterprises por fraude documental en transacciones inmobiliarias. La denuncia era completamente legítima. Los hechos estaban ahí. Los documentos eran prueba. Era simplemente una cuestión de que alguien con suficiente credibilidad levantara la voz. La fiscalía abrió una investigación. Los reporteros comenzaron a hacer preguntas. Uno de ellos era un colega de Catalina de la revista. Ella le había dado una entrevista anónima, proporcionando detalles sobre cómo los Castillo habían estado operando con documentos fraudulentos durante años, no solo en este proyecto, sino potencialmente en docenas de transacciones anteriores. La prensa comenzó a investigar. Encontraron historias. Un trabajador de construcción que había sido lesionado en una propiedad Castillo sin compensación. Una pequeña empresa que había sido saboteada por competencia deshonesta. Un funcionario gubernamental que había sido intimidado para aprobar permisos de construcción en propiedades con problemas estructurales. Las historias se acumulaban como piedras en un río que comienza a desbordarse. Verónica intentó contenerlo. Llamó a amigos en el gobierno. Intentó suprimir la historia. Pero el momento había pasado. El escándalo tenía su propia vida. Los periodistas aman perseguir a los poderosos. Les encanta encontrar grietas en la fachada de perfección. Andrés estaba siendo investigado formalmente. Sus activos fueron congelados. Se le pidió que compareciera ante la fiscalía. Los bancos comenzaron a retirar sus líneas de crédito. Los socios de negocio comenzaron a cancelar contratos. Las propiedades inmobiliarias que la familia había invertido comenzaron a perder valor. En 3 meses, el imperio Castillo estaba tambaleándose.
Pero Catalina no había terminado. Mientras Andrés estaba ocupado lidiando con la investigación, ella encontró otra arma: su amante, Patricia. Catalina contrató a un detective para obtener pruebas de la relación. Fotografías de ambos entrando a un hotel, registros de llamadas telefónicas, mensajes de texto que hablaban de encuentros, de dinero que Andrés le estaba dando. Luego Catalina hizo algo más audaz. Contactó a Patricia. Se reunieron en un café. «Quería que supieras que está casado», dijo Catalina. No fue acusador, fue simplemente informativo. Patricia miró a Catalina con una expresión que mezcla la culpa, la indignación y la autopreservación. ¿Y? Y que su situación financiera está colapsando. En 6 meses no tendrá dinero. Los bancos están congelando sus cuentas. Sus negocios están bajo investigación. Va a perder casi todo. «¿Por qué me estás diciendo esto?», preguntó Patricia. «Porque pensé que te gustaría saber en qué te estabas metiendo», respondió Catalina. «Y porque quería darte la oportunidad de distanciarte antes de que caiga realmente. Si esperas hasta que sea pobre, la gente pensará que fuiste cómplice, que lo ayudaste a lavado dinero o algo peor». Patricia empalideció. Luego, sin decir nada más, se levantó y se fue. Una semana después, Catalina vio a Andrés tratando de llamar a Patricia desesperadamente. Su amante había desaparecido. Había cancelado su línea de crédito conjunta. Le había devuelto todas sus cosas. Lo había bloqueado de sus redes sociales. Era como si hubiera decidido que Andrés Castillo Montes había dejado de existir. Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, Andrés comenzó a mirar a Catalina de una manera diferente. Primero con confusión, luego con sospecha, finalmente con algo parecido al miedo. Una noche, después de una reunión particularmente tensa con sus abogados, regresó a casa y encontró a Catalina en el jardín leyendo. La agarró del brazo. «¿Qué has hecho?», preguntó. Su voz era tranquila, pero sus ojos mostraban pánico. «¿Qué has hecho exactamente?». Catalina lo miró sin emoción. «Lo que tenía que hacer», respondió. «¿Fuiste tú? ¿La llamada al banco? ¿La denuncia? ¿Sofía? ¿Por qué te importa?», preguntó Catalina. «Al fin y al cabo construiste todo esto. Todos estos problemas que tienes ahora los creaste tú mismo. Simplemente dieron a conocer lo que ya estaba allí». Andrés la soltó como si quemara. Su rostro estaba blanco. Regresó a la casa. Esa noche Catalina lo escuchó vomitar en el baño. Al día siguiente, Andrés se fue. Dijo que tenía que ver a sus abogados en el norte. Pero Sofía le pasó información a Catalina. Andrés se había ido a un hotel discreto en las afueras de la ciudad. Estaba solo. No había salido en 2 días. El investigador que Catalina había contratado reportó que Andrés estaba constantemente en el teléfono, gritando, llorando, pidiendo ayuda a sus contactos en el gobierno. La mayoría le colgaban. Nadie quería asociarse con alguien que era potencialmente culpable de fraude. Verónica intentó salvarlo. Utilizó sus conexiones. Consiguió un abogado defensor de alto nivel. Pero el daño estaba hecho. No había forma de contener la investigación. Los hechos eran los hechos. Los documentos eran fraude. Y aunque Andrés podría eventualmente salir de la mayoría de los cargos, su reputación estaba destruida. Ningún banco volvería a trabajar con él. Ningún socio de negocio lo tocaría. Era un leproso corporativo. Catalina sabía que faltaba un paso final. Necesitaba que Andrés comprendiera verdaderamente lo que era la humillación, la sensación de ser mirado por todos con desprecio. Necesitaba que experimentara lo que era ser considerado insuficiente. Así que orquestó una última cosa. Capítulo 4. La transformación. Una revista de negocios importante publicó un artículo especial. Cómo una familia de élite se derrumbó. El caso de los Castillo. El artículo era largo, detallado y devastador. Incluía fotografías de Andrés, de Verónica, del complejo de Cancún que nunca sería construido. Incluía entrevistas con antiguos empleados que hablaban sobre prácticas comerciales cuestionables. Incluía análisis de cómo el fraude documental había afectado a docenas de personas, desde inversores que habían perdido dinero hasta trabajadores de construcción que nunca fueron pagados.
Y crucialmente, incluía una entrevista con una fuente cercana a la familia, que no era otra que Sofía, hablando anónimamente, que describía cómo Andrés había bromeado sobre sus esquemas fraudulentos en reuniones de negocios, cómo había bostezo mientras hablaba de la gente que estaba arruinando. El artículo se publicó un lunes. Para el miércoles estaba siendo compartido en redes sociales, discutido en programas de televisión, citado en otros medios. Andrés estaba siendo convertido en un símbolo del empresario corrupto, del hombre de élite que había abusado de su poder. Catalina estaba en casa cuando Andrés regresó después de leer el artículo. Entró directamente a su dormitorio, donde ella estaba descansando en la cama, leyendo. La miró con una intensidad que la sobresaltó. Por un momento, pensó que iba a ser violento, pero no lo fue. Se sentó en la cama, sus manos temblaban. «Yo no lo hice», dijo. «Eso que dice el artículo, que bromeé sobre los fraudes. Yo nunca haría eso. Somos profesionales, nosotros. Nosotros no somos monstruos». Catalina cerró su libro, lo miró, y vio algo que no había esperado ver. Vio a un hombre que finalmente, verdaderamente, estaba completamente roto. «¿Ah, no?», preguntó. Su voz fue suave, casi compasiva. «¿Fue Sofía?», preguntó Andrés. «¿Ella te pasó la información? ¿Ella hizo que esto sucediera?». «Sofía hizo lo que necesitaba hacer para protegerse a sí misma», respondió Catalina. «Así como yo hice lo que necesitaba hacer». «¿Por qué?», preguntó Andrés. Su voz se quebró. «¿Qué hice yo para que me odiaras tanto?». Catalina se levantó de la cama. Se paró frente a la ventana mirando hacia la ciudad. Desde esa altura podía ver la vastedad de la Ciudad de México. Millones de vidas ocurriendo simultáneamente, la mayoría de las personas ordinarias, simples, buscando solo ser respetadas en sus propios matrimonios, en sus propios hogares. «En nuestra noche de bodas», dijo lentamente, «me dijiste que mi olor te daba asco, que era de prostituta, que no era sofisticado». «Catalina, lo siento, fue...». «Déjame terminar», interrumpió. «Lo que aprendí en ese momento fue que no importaba cuán perfecta fuera, cuán bien me vistiera, cuán bien viniera mi familia. Tú siempre encontrarías una razón para hacerme sentir pequeña, porque necesitas sentir que tienes poder sobre alguien, y porque habías llegado a creer que tienes derecho a eso, que los hombres como tú tienen derecho a simplemente tomar». Andrés estaba llorando ahora, así que destruí lo que amabas, no por venganza, no por rabia. Lo hice porque necesitabas aprender algo. Necesitabas aprender que el poder que creías que tenías era una ilusión, que podía desaparecer, que podía ser arrebatado. «¿Qué voy a hacer?», preguntó Andrés. Su voz sonaba como la de un niño. Catalina se giró, lo miró, y sintió algo. No era satisfacción, no era alegría, era más complejo. Era la sensación de que algo había sido roto y reordenado. Era la comprensión de que destruir a alguien no era lo mismo que sanarse a uno mismo. «Eso depende de ti», respondió. «Puedes continuar siendo el mismo hombre que eras, arruinado, pero sin aprender nada. O puedes convertirte en alguien diferente, alguien que realmente entiende lo que es tener vulnerabilidad». Andrés no respondió. Se quedó sentado en la cama, con la cabeza en las manos. Catalina salió de la habitación. En los meses siguientes, Andrés fue acusado oficialmente de fraude documental. Se le permitió permanecer libre bajo fianza. Su juicio fue largo y complicado. Finalmente, fue sentenciado a 3 años de prisión, de los cuales cumpliría 18 meses con buena conducta. Su familia perdió casi toda su riqueza. Verónica se mudó a una casa más pequeña. Los hijos de Andrés fueron sacados de las escuelas privadas y colocados en escuelas públicas. Su reputación fue destruida de una manera que tomaría décadas reparar, si es que alguna vez podría repararse. Pero lo más importante que sucedió fue lo que pasó dentro de Andrés. Mientras estaba en prisión, escribía cartas a Catalina. Al principio eran defensivas, llenas de ira. Luego, gradualmente, comenzaron a cambiar. Escribía sobre sus compañeros de celda,
muchos de los cuales provenían de circunstancias de pobreza extrema. Escribía sobre cómo había conocido a un hombre que había pasado 10 años en prisión por robar comida para sus hijos. Escribía sobre cómo había comenzado a entender que su propia culpa era pequeña en comparación con la de muchas personas alrededor de él. Catalina leyó cada letra, pero no respondía. No todavía. Cuando Andrés fue liberado, después de 18 meses, fue a buscar a Catalina. Ella estaba viviendo en un departamento pequeño en La Condesa, lejos del mundo de los Castillo. Tenía un trabajo nuevo como editora en una pequeña editorial que publicaba trabajo de escritores emergentes. Estaba viviendo una vida ordinaria, sin lujos, sin pretensiones. «¿Qué voy a hacer?», le preguntó Andrés cuando lo dejó entrar. Sus primeras palabras habían sido las mismas que hacía meses. «¿Quieres saber lo que aprendí?», preguntó Catalina. «Cuando destruí todo, pensé que me sentiría completa. Pensé que el hecho de verte sufrir me haría sentir que finalmente tenía poder. Pero cuando lo hice, cuando viste sufrir, me di cuenta de que el poder que está basado en el sufrimiento de otra persona es un poder vacío. Es como beber agua salada. Nunca te sacia». Andrés estaba escuchando. «Así que esto es lo que voy a hacer», continuó Catalina. «Voy a seguir adelante, voy a vivir mi vida, y tú tendrás la oportunidad de vivir la tuya si puedes comprender que esa vida es completamente diferente a la que tenías antes, que ya no estás en las torres de vidrio, ya no estás mirando hacia abajo a las personas. Estás al nivel del suelo finalmente, viendo a las personas como lo que son, seres humanos ordinarios que simplemente quieren ser tratados con respeto». «¿Hay alguna manera de que me perdones?», preguntó Andrés. Catalina pensó en esto. «Perdonar es algo que hago por mí», respondió. «No por ti. Y sí, creo que lo haré. Pero perdonarte no significa olvidar. Y definitivamente no significa que volveremos». Andrés asintió. Luego se fue. Catalina nunca lo volvió a ver. Lo que sucedió después fue que Andrés comenzó a construir una vida completamente diferente. No volvió a intentar entrar en los negocios. Trabajó como abogado corporativo, ayudando a pequeñas empresas a navegar asuntos legales. Donó gran parte de su dinero recibido de pensión familiar a organizaciones que ayudaban a trabajadores de construcción heridos. Se casó de nuevo, años después, con una mujer llamada Isabel que era trabajadora social. Tuvieron hijos, e Isabel dijo después que Andrés fue uno de los mejores padres que conocía, paciente, atento, nunca condescendiente. Y Catalina continuó con su vida. Publicó 2 libros de no ficción sobre corrupción corporativa, basados parcialmente en su investigación del caso de los Castillo, con nombres y detalles cambiados. Ganó premios. Se convirtió en una voz respetada en conversaciones sobre ética empresarial. Se casó eventualmente, años después, con un hombre que la veía completamente, que no necesitaba rebajarla para sentirse poderoso. Lo que comprendió finalmente fue algo que había tardado meses en aprender. La verdadera venganza no es destruir al otro, es convertirse en la mejor versión de ti mismo. Es vivir bien, vivir auténticamente, vivir sin que el odio te consuma. Años después, cuando era una mujer exitosa, Catalina recibió una carta de Andrés. Estaba en la cárcel nuevamente, pero esta vez como voluntario, dando consejería a presos que iban a salir. La carta decía: «Catalina, quería que supieras que dejé de odiarte hace años, que comprendí que lo que hiciste no fue por maldad, sino porque necesitabas que aprendiera algo. Y aprendí. Aprendí que el poder basado en el desprecio hacia otros es un poder que se desmorona fácilmente. Aprendí que la humildad es más valiosa que la arrogancia. Aprendí que necesito pedir perdón no solo a ti, sino a muchas personas. No estoy escribiendo para pedirte que respondas. Solo quería que supieras que lo que pasó entre nosotros, por horrible que fuera, me cambió en formas que no puedo expresar completamente. Me convirtió en alguien mejor, o tal vez me convirtió en la persona que siempre debería haber sido. Te deseo lo mejor en todo lo que hagas. Andrés». Catalina leyó la carta una sola vez, luego la guardó en un lugar seguro, no como prueba de venganza, sino como prueba de transformación.
de la idea de que las personas pueden cambiar si son obligadas a enfrentar verdaderamente las consecuencias de sus acciones, de que el sufrimiento, si se enfrenta correctamente, puede convertirse en sabiduría. En aquella noche de bodas, en una habitación de hotel de 5,000 pesos por noche, Catalina había sonreído cuando Andrés le dijo que su olor le daba asco. Era la sonrisa de alguien que acababa de comprender que tenía opciones, que tenía poder, no el poder destructivo, sino el poder transformativo, y eso, en última instancia, fue todo lo que siempre necesitó.